Y el título del mensaje de hoy justamente es "No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído". ¿Se acuerdan de ese pasaje, cierto? Yo llevo 37 años en esta iglesia, llegué como a los 4 años. Pueden calcular qué edad tengo, sin problema. Mi papá era de una familia que provenía del contexto de las Asambleas de Dios. Mi mamá provenía del contexto de los metodistas episcopales. Así que buscaron un terreno neutral y llegaron el día de la inauguración aquí al templo de Plaza Egaña, cuando se estaba iniciando justamente la obra aquí en este local. Y podemos decir con seguridad de que el Señor ha sido bueno y que su mano nos ha sostenido durante todos estos años. Y ya 37 años, ¿cierto?, que estamos cumpliendo. Pero la verdad es que creo que hay muchas cosas, ¿no es cierto?, cosas que podemos celebrar, cosas también, momentos en los cuales hay lágrimas dentro de nuestra historia, momentos en los cuales, como en una familia, hay celebraciones, pero también hay lutos, y es parte justamente de hacer iglesia, pero en todo y en cada uno de esos valles el Señor nos ha sostenido. Y la verdad y la pregunta que nos debemos hacer: ¿qué es lo que justamente movilizó a los fundadores de esta iglesia en el tiempo en el cual ellos estaban viviendo a comenzar esta obra a la cual el Señor les llamó? Y yo creo que ellos creyeron, al igual que los primeros cristianos, que el poder del mensaje del Evangelio era lo que podía justamente cambiar a las personas. Y esa convicción, al igual que la convicción de los primeros cristianos, los movilizó a dejar muchas cosas que probablemente ellos estimaban como valiosas en pos del avance de la obra del Evangelio. Y hoy día me gustaría que pudiéramos adentrarnos en un pasaje justamente de Hechos, que es la primera instancia luego de que Jesucristo resucita, vuelve al cielo y envía a la iglesia y viene Pentecostés. Es la primera instancia donde 2 discípulos justamente son desafiados a salir de su zona de comodidad y proclamar el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y esto está en Hechos 3. Hechos 3, y vamos a leer del 1 al 9. Hechos 3, del 1 al 9. Dice: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaba al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro les dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo para ti ni plata ni oro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. En este relato vemos justamente a Pedro y a Juan haciendo esta primera práctica, podríamos decir, del mensaje poderoso que el Evangelio, el mensaje que el Señor Jesús les había dejado que proclamaran. Y se encuentran justamente con este hombre necesitado, y con este hombre necesitado lo miran y le dicen: ¿sabes qué? No tengo probablemente lo que tú estás esperando, pero tengo algo mucho más poderoso, que es el mensaje poderoso, el poder del Evangelio para tu vida. Como dice acá: no tengo ni plata ni oro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo,
levántate y camina. La convicción que tenían entre sus manos justamente un mensaje poderoso. Un mensaje que podía transformar la vida de cualquier persona, un mensaje que podía transformar el mundo entero. Y eso es lo que movilizó a estos primeros cristianos a llevar con valentía, pero a la vez también con dependencia el mensaje del Señor. Pero cuando el Evangelio avanza, también hay, ¿qué sucede? Hay oposición. Hay oposición. Y nos encontramos aquí justamente en este relato con que el grupo de religiosos comienzan a oponerse a lo que estaba sucediendo. Jesucristo ya había tenido oposición, pero ahora también a los discípulos les corresponde vivir justamente el nadar contra la corriente. Pero ellos responden con dependencia a Dios y valentía. Con dependencia a Dios y valentía. Y vamos a leer el relato. Sabes que no tengo el pasaje aquí arriba en la pantalla, si es que me lo pueden lanzar. Lo voy a leer de aquí. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Vemos aquí de que hay un avance del Evangelio, pero cuando el Evangelio comienza a avanzar en cualquier lugar, en cualquier realidad, en cualquier país, en cualquier familia, hay oposición. Hay oposición. Es como un barco rompehielo que empieza a romper justamente lo que está congelado. Va a haber algo que se opone. Y eso es lo que vemos en este relato que estamos leyendo. Dice, entonces, llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Estos hombres, ¿no es cierto?, estos religiosos, se sorprenden al ver a los discípulos, pero a la vez les hacen una amenaza de que ellos no podían hablar nunca más en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Y aquí viene este pasaje que nos ha acompañado como iglesia durante estos años. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No podemos dejar, aunque haya oposición, aunque ustedes nos estén prohibiendo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, que es el Cristo resucitado, el que puede cambiar al mundo enfermo, que puede transformar la realidad de cualquier persona que venga con un clamor y con fe delante de Él. Estos discípulos demostraron dependencia de Dios y a la vez valentía. Dependencia de Dios y a la vez valentía. ¿Sabes que a través de la historia de nuestra iglesia Encuentro con Cristo aquí en Santiago, nos vamos a encontrar con distintos, pudiéramos decir, testimonios de fe de personas que en su tiempo decidieron vivir con dependencia a Dios, pero a la vez con valentía de seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo en el lugar donde el Señor los había puesto. Y me gustaría hacer un
un rápido resumen de lo que es la historia de nuestra iglesia, ¿ya? Algunos probablemente lo saben, otros tal vez no, otros quizás primera vez que están escuchando de dónde venimos como iglesia. Pero me gustaría contarles de que nuestra iglesia viene justamente de inmigrantes europeos, principalmente de Alemania y Suiza, que vinieron aquí a Chile a principios del siglo pasado. Ustedes pueden ver ahí una fotito de las primeras reuniones o asambleas que se realizaban. Y ¿sabes qué? Estos hombres y mujeres salieron de sus países por diversas razones. Los primeros que llegaron, estamos calculando que pueden haber llegado probablemente a raíz de todo el movimiento migratorio que hubo producido por la Primera Guerra Mundial. Pero también un segundo grupo comenzó a llegar con la Segunda Guerra Mundial. Dejaron todo lo que ellos tenían en sus países, pero no dejaron atrás la fe en Jesucristo. Y eso les llevó a buscar las formas de mantener esta fe en el país donde el Señor los había traído. Y sabes que aquí me quiero detener un poquitito en animar a cada uno de los hermanos y hermanas extranjeros que están entre nosotros aquí hoy y que también nos están viendo a través de la pantalla. A veces nosotros no logramos comprender dentro de la historia de nuestros países por qué somos forzados a dejar la tierra, ¿no es cierto?, que tanto amamos. Estos migrantes tampoco lo sabían en su tiempo. Estamos hablando más de 100 años atrás. Ellos no lo sabían. Pero el Señor los usó con un propósito en la tierra donde Él los colocó. Si estás hoy viviendo en nuestro país, yo no sé cuál es tu circunstancia, yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, no sé hace cuánto quizás estás en el país, quizás ya formaste familia, quizás estás recién llegando. ¿Sabes qué? Dios tiene un propósito para ti también en este país. El Señor no hace las cosas al azar, sino que las hace con un propósito. Y tenemos, como decía Gaby al principio, una raíz de migrantes en nuestra iglesia. Y eso nos debería hacer tener un corazón justamente muy sensible, y creo que es así, ¿no es cierto?, a las personas que vienen de distintos lugares y que puedan encontrar en nuestra iglesia una segunda familia, un segundo hogar. Y si nos vamos hacia atrás, nos vamos a encontrar estas fotos aproximadamente de 1944. Y la persona que aparece ahí con la guitarra es María Schmutt, que más conocida tal vez como María de Jacob, es la abuelita de Gaby, la mamá de Eduardo Jacob, que está ahí haciendo lo que pudiéramos decir tal vez los primeros inicios de nuestra iglesia, que tuvo que ver con niños y también, aunque no salen ahí, pero también con mujeres. Este es el megapixel de 1944 aproximadamente. Esta mujer que tiene una historia que realmente se podría escribir un libro ya acerca de ella, empezó con estas primeras instancias del Evangelio donde hacía clases en ese tiempo de escuela dominical y también hacía reuniones de señoras, ya así se llamaba, donde invitaban a la comunidad alemana, suiza, que hablaban alemán, a reunirse y a compartir la palabra. Las primeras iniciativas ya en ese tiempo. Luego, la iglesia comienza a justamente ser desafiados a reunirse, a tener tiempos con la palabra, de adoración, y se empiezan a reunir en esta iglesia que estaba ubicada en Santa Isabel con Coquimbo, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que ya no existe, ya, pero aquí tuvo las raíces la Alianza Cristiana y Misionera de Bustamante, para los que conocen. Esto se cayó al parecer con el terremoto, esa capilla, pero ahí comenzaron a reunirse estas familias que eran de habla alemana y que justamente adoraban al Señor. Venían de distintos contextos eclesiásticos y teológicos, algunos con raíces de iglesias libres, otros un poquito más hacia lo luterano, iglesias también pentecostales, del Ejército de Salvación, pero decidieron dejar cada uno de estos énfasis teológicos y poner la palabra del Señor en el centro y justamente tener un enfoque común de adoración. Y ahí comenzaron a reunirse
desde 1949 a 1953. Ya en 1953 ellos construyeron esta pequeña capilla en la casa de la familia Jacob, ¿ya? En el patio de la casa. Construyeron este lugar, aquí hay una foto donde ya aparece esta iglesia, que hacían todavía cultos en alemán, cantaban, adoraban al Señor. Si ustedes lo pudieran ver más de cerca, van a encontrar algunos rostros que les van a sonar por ahí conocidos de las familias que ya se reunían en ese tiempo. Y luego sigue pasando, el tiempo empieza a crecer esta comunidad y en el mismo terreno donde estaban ahí deciden hacer una capilla un poco más grande, que es lo que nosotros conocimos como la iglesia de Cervantes, que estaba en la calle Cervantes, cerca de la Plaza Ñuñoa, y durante varios años, y a partir de 1965 que se pone la primera piedra, ellos comienzan justamente a reunirse, y bueno, aquí hay algunas fotitos que recuerdan esos tiempos, donde se reunían también la iglesia todavía de habla alemana en ese lugar. Ahí hay una foto ya quizás de las últimas fotos que se sacó. Lamentablemente eso también ya se demolió y hay un edificio grande en ese lugar. Pero era un pasaje cerrado donde estaba esta pequeña iglesia en la cual se seguían reuniendo y seguía creciendo esta iglesia. Si van escuchando la historia se darán cuenta que a través de estos relatos hay distintas acciones que demostraron salir de la zona de seguridad, que implicaron dependencia de Dios para dar pasos y también valentía. Aquí por medio hay donaciones de terrenos, hay personas, ¿no es cierto?, que se pusieron con dinero para construir, hay personas que se pusieron con tiempo para edificar la iglesia, para hacerla avanzar. Pero hay un momento interesante en la historia de la iglesia donde viene un misionero de Argentina, Alberto Siegle, y él desafía a la iglesia. Él era de Radio Transmundial y en ese tiempo hacían conferencias y empezaron a hacer estas reuniones también en español y la iglesia se empezó a llenar, la iglesia ahí de Cervantes, y los desafió, le dijo: ¿ustedes no han pensado en comenzar con cultos en español? Y dejó eso ahí sobre la mesa de esta iglesia que hasta ese tiempo tenía solamente reuniones en alemán. En ese tiempo se llamaba la Deutscher Missionsbund. ¿Lo dije bien, Gaby? Bien, gracias. Estuve en clases privadas de alemán para poder pronunciar eso. Que en realidad significaba como una alianza de misiones alemanas. Y tenían ese enfoque, pero este grupo de personas fue desafiado por el Señor a través de este misionero argentino a movilizarse y salir de la zona de comodidad para no quedarse solamente en lo que ellos conocían, en lo que era seguro para ellos, sino expandir la obra del Señor en habla hispana. Y interesante porque vemos en la historia justamente que comienzan los cultos aproximadamente como en 1975, comienzan ya las reuniones en español y aquí aparece también la figura del pastor Gatica y también, bueno, la hermana Liliana. Ahí hay una foto, yo no sé qué edad tendrá ahí cuando está tocando acordeón. Ya partió la presencia del Señor, pastor Gatica, pero él tuvo también ¿cómo se llama?, un rol clave porque fue de los pastores que justamente hacían las reuniones en español en ese tiempo. Debemos recordar que va creciendo la iglesia y entonces en ese tiempo tanto Eduardo Jacob como Lilian Schurch deciden y son enviados también por la iglesia a prepararse en un seminario en Suiza, un seminario teológico. La iglesia comienza a crecer. Ya cuando comienzan a hacer estas reuniones en español, empiezan a llegar nuevas personas, se empieza a convertir gente. Y cuando vuelve Eduardo y Lilian de Suiza, ahí están los artistas de cine casi, ¿no es cierto? Cuando vuelven ellos en 1978, la iglesia también sigue avanzando, sigue creciendo y el lugar se hace pequeño.
ya no caben y tienen que tomar una decisión. Estamos hablando 1978, comenzando los 80. Los que vivieron en esa época se acordarán que fueron tiempos muy complicados para Chile, una crisis económica severa, muchas cosas sucediendo también en lo político, pero con esta valentía y a la vez dependencia de Dios, de entender que como cristianos somos llamados a ser misioneros en el lugar donde el Señor nos ha puesto, este grupo de personas comienza a buscar un lugar que pudiera albergar a esta iglesia creciente. Y así llegan a un aviso en el diario donde ven que el ex cine Egaña, esta foto la encontré por ahí en una diapositiva, no sé si pueden bajar un poquitito las luces. Lo interesante de esta foto es que todavía tiene el logo del Flamingo puesto en el frontis. Interesante, el Flamingo, bueno, fue uno de los usos que se le dio a este lugar, pero para los que no saben, esto fue aquí había un ring de boxeo de gala, se usó como cabaret, se usó como lugar de reuniones que, bueno, muchas cosas pasaron en este lugar y nadie estaba comprando propiedades en ese momento, era una locura endeudarse. Pero dieron el paso, salieron de la zona de comodidad con valentía y con dependencia de Dios y lograron rematar el 50% de esta propiedad por aproximadamente 2.500.000 pesos, imagínense. O sea, así. Y luego con el tiempo lograron tener el 50% también. Y así comenzaron las reuniones y el 7 de octubre de 1984 se hace la primera reunión en este lugar, en este edificio ubicado aquí en Plaza Egaña. Y podemos ver y ser desafiados a través de la historia de cómo esta iglesia, a través de los años, y por eso quería hacer un recuento mucho más allá de lo que había sucedido estando aquí en este lugar en Plaza Egaña, cómo personas comunes y corrientes se atrevieron con valentía y en dependencia de Dios a tomar decisiones en pos del Evangelio. ¿Saben qué? La hermana María Schmutt, más conocida como Muti o Mueti, ella solamente tenía educación primaria, solamente tenía educación básica. Y así todo se atrevió a comenzar con estas escuelas dominicales, a organizar espacios. Y esto me recuerda justamente el pasaje que recién leímos. ¿Sabes qué? No tengo plata ni oro. Y a veces nosotros nos quedamos ahí. No tengo preparación, no tengo dinero, no tengo cómo hacer. Pero el relato continúa con Pedro y con Juan y que dicen, pero lo que tengo te doy. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Y eso lo comprendieron también los fundadores de nuestra iglesia en su tiempo de dar este paso. Y cuántas cosas, y bueno, pudiéramos estar aquí horas, ¿no es cierto?, recordando todo lo que esta iglesia ha hecho en su tiempo, ministerios que han impactado, y lo digo yo creo con humildad, pero han impactado a miles de personas como encuentros matrimoniales, ¿cierto? Como distintas instancias en paralelo. En el año aproximadamente 1966 se inicia el Hogar El Arca, justamente también con personas que vieron una necesidad en niños que no tenían dónde quedarse. Se inicia esa obra. O sea, vemos tantas cosas y tantas razones para ver cómo Dios ha sido fiel, pero también para ver el rol que cada miembro de la iglesia jugó en su momento de la historia. Y sabes que a veces podemos tener la tendencia de cuando recordamos la historia centrarnos solamente en el edificio. Pero una iglesia no está compuesta solo por el edificio. Dios nos ha regalado este lugar, pero este lugar también conlleva responsabilidad. La otra vez me decía un apoderado del colegio, decía, oye, para mí es tan especial bajarme del metro Plaza Egaña y ver ahí arriba Encuentro con Cristo. Es como una proclamación para todas las iglesias de Santiago de que ahí se proclama el Evangelio del Señor. Qué emocionante. Pero ¿sabes qué? Ese letrero debería estar en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros a la vez somos el templo del Dios viviente, en el lugar donde Él nos ha colocado. Y por eso el desafío hoy, y que nos deja esta gran nube de testigos, de personas
apasionadas, valientes, dependientes del Señor, es como en el día de hoy nosotros vamos a seguir proclamando el Evangelio. La iglesia primitiva, al escuchar las amenazas de estas personas, miren la oración que hicieron. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo que tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y mira la oración. Y ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Cualquier parecido con Chile es mera coincidencia. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y predicaron con valentía la palabra de Dios. Hay dos actitudes que se repiten en los primeros discípulos. Dependencia de Dios, saber de que no depende de sus propios medios, sino que depende del poder del Evangelio, del poder de la gracia de Dios actuando en ellos. Pero a la vez también valentía. Valentía para ponerse de pie. Valentía para orar y decir: ¿sabes qué, Señor? Escucha las amenazas. La oración podría haber sido distinta. La oración podría haber sido: escucha las amenazas, nosotros nos vamos a quedar escondidos. Escucha las amenazas, nosotros nos vamos a quedar encerrados hasta que tú arregles esto. No, fue: escucha sus amenazas. ¿Y qué dice? Y danos valentía para seguir proclamando con poder el Evangelio de Jesucristo. Con valentía. Queridos hermanos y hermanas, somos desafiados hoy en medio del contexto que estamos viviendo. En esta nube de testigos de los que fueron fundadores de nuestra iglesia y de muchos otros cristianos que han ido delante de nosotros. Y sobre todo a través de la palabra de Dios, de ver cómo estos discípulos, al ver la oposición, ¿qué es lo que pasó? Esto fue un catalizador para salir con mucho más valentía a lo que Dios había proclamado. Tal vez ustedes piensen de que no hubo oposición en la historia, de que no hubo tiempos difíciles. Claramente eso no fue así. Recordamos con Gaby que las familias que llegaron de inmigrantes venían prácticamente con nada. Se atrevieron justamente a seguir avanzando en este país, se atrevieron a dar, a edificar. Y eso es un testimonio que nos debe desafiar también a las nuevas generaciones. Hoy somos llamados, queridos hermanos y hermanas, a ser dependientes de Dios para todo lo que hacemos, pero también actuar con valentía. Hoy vivimos oposición del Evangelio, de diversas maneras. No es popular hablar acerca de los valores que están insertos en el Evangelio. En ninguna parte del mundo, pero menos en este tiempo en nuestro país. Estamos siendo desafiados por el secularismo reinante, que está en nuestra sociedad, pero que también ha penetrado en la iglesia. Donde en un país nuestro, que si bien estamos viviendo tiempos difíciles, pero que hemos avanzado económicamente, podemos pensar de que lo tenemos todo, de que ha sido todo gracias a nuestros esfuerzos y quedarnos dormidos en los laureles y en la comodidad y atribuirnos todo al esfuerzo humano. Estamos justamente tentados a caer en una pasividad espiritual. Y por eso hoy quería que pudiéramos recordar a través de la palabra del Señor y a través de lo que sembraron también las personas de nuestra historia,
de que hoy en el 2021 estamos llamados a ser valientes. Estamos desafiados justamente por la pandemia, estamos con resguardo, pero ¿sabes qué? Una cosa es ser respetuosos, es ser responsables con lo que está sucediendo en nuestra realidad de salud en Chile con la pandemia, pero es muy distinto andar atemorizados. El temor lo que hace es que revela quién está en el trono de nuestro corazón. ¿Sabes qué? El Señor tiene determinado en su voluntad el tiempo de nuestra partida. Él nos ha entregado en nuestras manos también la ciencia justamente para propiciar cosas como la vacuna, el resguardo y otras cosas. Pero Él es el soberano en nuestras vidas. Él es el soberano. Y no debemos tener un temor irracional que nos puede hacer caer justamente en pensar que debemos seguir viviendo en una burbuja cuando el Señor te ha entregado a ti y a mí el mensaje que puede sanar este mundo, que puede transformarlo, que puede traer esperanza. Si los cristianos seguimos sobre todo en nuestras mentes y en nuestros corazones encerrados y no nos atrevemos a compartir el Evangelio del Señor, nuestro país, nuestra nación, nuestro mundo se va a seguir desmembrando. Y por eso somos desafiados hoy en el 2021 a dar un paso de dependencia, de primero decir, Señor, esto no lo puedo hacer por mi fuerza, sino que necesitamos de tu gracia, pero también de valentía, de atreverse a dar un paso. Yo te pregunto, ¿cuál fue la última persona que tú le hablaste acerca del mensaje de esperanza del Señor? Tú. No empieces con codazos, ¿ya? ¿Y hace cuánto fue? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo fue que compartiste la esperanza que transformó tu vida? Tú que estás en casa, ¿hace cuánto tiempo fue? Piensa en eso. Tú tienes un llamado de parte del Señor. ¿Y sabes qué? Una iglesia relevante no es la que tiene el mejor lugar, no es la que tiene los mejores espacios, no es la que tiene los mejores programas. Una iglesia relevante es aquella en la que cada miembro se percibe como un misionero valiente y dependiente de Dios. La iglesia está edificada en tuyo, en todos nosotros. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y en la medida que cada uno de nosotros creamos de que fuimos enviados por el Señor, y eso es la base justamente de la reforma protestante, la base del evangelio, es que cada uno de nosotros somos llamados a ser sacerdotes y a proclamar el evangelio de la reconciliación a un mundo que está sufriendo. Tenemos oportunidad hoy. Debemos ser creativos, vamos a tener que seguir adaptándonos de distintas maneras en las reuniones, en los programas, en lo que hacemos. Pero ¿sabes qué? Aunque el templo no esté lleno, pero si cada miembro de la iglesia Encuentro con Cristo está cumpliendo con su misión ahí afuera, estamos cumpliendo con el propósito del Señor. Y ese es el desafío para hoy, queridos hermanos y hermanas, los que están aquí y los que nos están viendo por internet. Seamos misioneros, dependientes de Dios, pero también valientes para ir y proclamar el mensaje que el Señor nos ha entregado. Durante la pandemia pasamos tiempos bien difíciles, ¿cierto? Tiempos de aislamiento. Y en un momento el Señor puso en mi corazón esto de clamar. Ustedes saben que en los salmos hay distintos espacios donde los salmistas comienzan a clamar desde el corazón. Y escribí algunas frases de este clamor al Señor. Y hoy se los quiero compartir porque me gustaría que luego lo pudiéramos orar juntos. Este clamor decía, no nos olvides, Señor. No abandones tu pueblo en desierto. Recuerda tu misericordia, recuerda tu compasión. Escucha hoy a tu novia, rescátala de la desolación, líbranos del encierro, sana nuestra enferma nación. Pero luego hay una nota de esperanza porque justamente dice, y es que tú en la cruz conquistaste paz completa. Y es que tú, mi Jesús, eres en el mar
mi ancla. No habrá tormenta alguna que me aparte de tu amor. Ni la vida, ni la muerte o la noche oscura, ni pandemia nos apartará de tu amor.